mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes para decir algo de que pudieran acusarlo. Estos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Tú enseñas de veras el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tientan con trampas? Tráiganme una moneda de denario para que la vea. Se la llevaron, y Jesús les dijo: ¿De quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. Los fariseos se enfurecieron por la parábola del banquete de bodas y buscaron cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. Estos, con intenciones perversas, fueron y se pusieron de acuerdo con los herodianos para tenderle una trampa. Los fariseos eran un grupo religioso y los herodianos eran un grupo político judío que respaldaba el dominio romano. Estos dos grupos eran enemigos entre sí. El hecho de que entre ambos grupos hubieran conspirado contra Jesús revela con seriedad que ambas partes lo consideraban una amenaza para sus intereses y por eso unieron sus fuerzas para alcanzar un objetivo común. Estos tenían un odio contra el Salvador y su meta era intentar que Jesús hiciera una declaración peligrosa en contra de la política romana, para que esto le trajera serias consecuencias. Los fariseos no querían a Jesús porque denunció su hipocresía, y los herodianos veían a Cristo como una amenaza por causar inestabilidad en el pueblo, ya que muchos le seguían. Vemos la hipocresía con la que se acercan a Jesús diciéndoles: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Es cierto, Jesús no solo era amante, sino que Él mismo era la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Lo incómodo de esta pregunta fue la hipocresía con la que se acercaban con adulación a Jesús. Ellos buscaban exaltarle para encontrar un beneficio malicioso en la respuesta que el maestro le diera, y de esa manera encontrar una acusación en sus palabras. Estos hombres esperaban atrapar a Jesús con la pregunta que le hicieron, ya que con un sí o con un no, Jesús se vería en problemas. Un sí significaría respaldar a Roma, lo que haría que el pueblo judío se volviera en su contra, y un no traería acusaciones de traición y de rebeldía contra Roma. Pero Jesús conoció la malicia que había en ellos, descubriendo la tentación y el peligro de su trampa, y le dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Jesús le dijo: muéstrenme una moneda. Y ellos presentaron un denario. La pregunta de Jesús fue: ¿de quién es esta imagen y la descripción? El denario tenía la cara de Tiberio. En un lado aparecía la imagen de su rostro, y en la otra un grabado de sí mismo sentado en un trono, con túnicas sacerdotales, y su inscripción decía: César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Con esto Jesús los forzó a confesar la autoridad que el César ejercía sobre ellos.
Cada vez que los judíos veían la imagen y el título del César en esa moneda, les servía de un recordatorio que estaba bajo la autoridad de un gentil. Y esta moneda les recordaba que eran esclavos de Roma por el resultado de su pecado, porque si hubieran sido fieles a Dios, nunca hubiesen sido esclavos, ni tampoco tener que pagar impuestos a una nación extranjera. La respuesta de ellos fue: de César. Se vieron obligados a contestar: de César. Y Jesús les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esto era algo que precisamente no hacían ni los fariseos ni los herodianos, pues no rendían a Dios un culto sincero, como Él se lo merece. Y por eso Jesús les dijo: den a Dios lo que es de Dios. Entendamos que la religión cristiana no es enemiga de los gobiernos. Como ciudadanos del cielo tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios, y como ciudadanos de la tierra debemos someternos a la autoridad y las leyes de nuestro gobierno. Y por último, vemos que al no encontrar una excusa se quedaron sorprendidos y dejándolos decidieron marcharse, porque se dieron cuenta de que su plan había quedado frustrado. Y todo lo que podían hacer era quedarse callado e irse. Estos hombres creían tener la pregunta perfecta para atrapar a Jesús, pero la sabia respuesta de Cristo, una vez más, deja al descubierto sus malas intenciones. La sabiduría de Jesús viene del Padre, y todo le era revelado a Él como Hijo de Dios. Todo lo que existe en esta tierra fue creado por Dios, y todo está bajo su voluntad. Amados hermanos, como hijos de Dios debemos cumplir con sus leyes y obedecerle con todo nuestro corazón. Darle a Dios lo que le pertenece, como nuestras vidas, y siempre dependiendo de Él, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén.